Radio Vida presenta un espacio de estudio sobre las Escrituras, verso por verso, dirigido por el pastor Jorge Solano. Estimados hermanos y amigos, qué bueno que nos acompañan este hermoso día, 8 de septiembre, ya pasearon las aguas, estamos en el mes patrio, ya aquí con ganas de vestirnos de mexicanos, ¿verdad? De los tres colores. Y llegando ya al programa 80, ¿cómo la ven? Gracias a Dios, ya estamos hoy sobre el capítulo 17 del libro de Números y vamos a tocar algunos temas, pero los más importantes serán la vara de Aarón y la famosa vaca alazana, la vaca color rojiza, color rojo, y ver qué conexión tiene esto. Bueno, dice en Números capítulo 17, verso 1. Habló Jehová a Moisés y le dijo. Aquí quiero detenerme para enmarcar esto, porque esta frase es muy importante en todo el libro de Números, sobre todo en el Pentateuco, pero en el libro de Números se menciona 50 veces. 50 veces en el libro de Números, y entonces esto es muy interesante, 18 veces en Éxodo, 37 en Levítico, 13 en Deuteronomio, pero 50 veces el libro de Números dice, habló Jehová a Moisés y le dijo. En hebreo sería más o menos, Vayedavar Adonai el Moche Lemor. Y esto va enmarcando para decir, esto es las instrucciones que Dios le dijo a Moisés y cómo Moisés la llevó a cabo al pie de la letra. Y viene iniciando en el capítulo 17 un relato que reivindica el sacerdocio de los levitas. Y dice en el verso 2, habla a los hijos de Israel y toma de todos sus príncipes una vara por cada casa paterna. 12 varas en total, conforme a las casas de sus padres. Tú escribirás el nombre de cada uno sobre la vara. Aquí para la palabra vara es el hebreo maté, que básicamente es un cayado pastoral, es un báculo, un bastón para apoyarse al caminar, pero que también tenía un simbolismo de autoridad en los antiguos hebreos. Y pues en ella escribían sus nombres y luego se iba pasando de generación en generación. Esa es una forma en la que los hebreos podían trazar su línea generacional por estos báculos, por estos cayados donde iban poniendo los nombres. Entonces ahí, y en este caso el Señor le dice, hagan un cayado, pongan el nombre o tráiganse el cayado de cada familia. Y entonces, y sobre la vara de Leví, dice el verso 3, escribirás el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia paterna tendrá una vara. Los pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a ellos. Florecerá la vara del hombre que yo escoja, y así haré cesar delante de mí las quejas que murmuran los hijos de Israel contra ustedes. Es decir, era un método que Dios iba a utilizar para demostrar o legitimar sobre quién estaba el respaldo, ¿verdad? Y bueno, esto es muy interesante. Ya Moisés dice que el verso 6 habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas, su cayado. Cada príncipe una vara en representación de sus casas paternas, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, es decir, 13 cayados, 13 bastones, 13 báculos, incluido el de Aarón. Y Moisés las puso delante de Jehová. Y aconteció al día siguiente que fue Moisés al tabernáculo del testimonio, es decir, al arca del pacto, y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y produciendo almendras. Y bueno, obviamente la aprobación de Jehová estuvo sobre la casa de Aarón y validó así su sacerdocio para siempre. Y aquí tanto un comentarista medieval como lo es Rachi, como Josefo, que es un historiador del siglo I, mencionan que se trataba de una vara de almendro, que de un día para otro tuvo los 3 estadios de la planta. Tuvo hojas, tuvo fruto, y tuvo flores, y tuvo fruto. Y el almendro, curiosamente, es la planta que germina en el menor tiempo que todas las demás plantas. Entonces aquí se trata, podemos dar por hecho que era una planta de una vara de almendro que
reverdece, toma hojas, echa flores y da fruto de un día hacia otro por el poder del Señor. Entonces dice el verso 9, sacó Moisés todas las varas delante de Jehová y ellos los vieron y cada quien tomó su vara, pudieron corroborar porque ahí habían escrito su nombre. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, vuelve a colocar la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde como señal para los hijos rebeldes. Así hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Y bueno, de esta manera en el arca del pacto, el arca del testimonio, que ya contenía las tablas de la ley, que ya contenía el maná, ahora contenía un tercer elemento que era la vara de Aarón, que reverdeció para testimonio a las generaciones futuras que el respaldo de Dios estaba sobre el sacerdocio levítico y de esta manera cesara la murmuración para que no mueran, dijo el Señor. Y Moisés hizo como le mandó el Señor. Entonces los hijos de Israel dijeron a Moisés, nos estamos muriendo, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos. Cualquiera que se acerque, el que llegue al tabernáculo de Jehová morirá, acabaremos por perecer todos. Fíjense aquí la actitud ante la exclusividad del sacerdocio, el temor que recae en los hijos de Israel que habían murmurado, que pensaron que ellos también eran dignos de ocupar ese lugar privilegiado que Dios había dado en heredad para la tribu de Leví y la casa de Aarón, y pues diciéndonos también pues que las cosas del Señor no se toman a la ligera, ¿no? Que esto es algo, la rebelión es símbolo del pecado de la humanidad y necesita un proceso de purificación, que esto es lo que enmarca precisamente el capítulo siguiente, el números 18, que es donde habla de los deberes de los levitas y sacerdotes, como dijo el Señor, ya te legitimé, ahora te voy a dar las instrucciones de nuevo. No voy a tomar todo el capítulo 18 porque aquí habla de algo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? En qué consistían las labores. Solamente dice el verso 1 y 2, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos, algo muy importante era la orden sacerdotal para Aarón y sus hijos y su descendencia. Y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado del santuario, tú y tus hijos contigo llevarán el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, hazlos venir a ti, para que se unan contigo y te servirán. Tú y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo de la congregación. Es decir, esto los convierte en esa función mediadora del sacerdocio, de traer el pecado del pueblo para presentarlo delante de Dios, y luego traer la respuesta de Dios para presentarla al pueblo, ¿no? O sea, ellos iban a tener que lidiar con el pecado del pueblo por siempre. Eso es parte del sacerdocio, ¿no? Para hacer llegar el perdón divino a las faltas del pueblo. Pero luego viene el Números capítulo 19, que es donde también queremos detenernos un poco, porque vienen leyes de purificación que tienen que ver con ese oficio sacerdotal, y es el caso de la vaca alazana. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y bueno, esta, en Casiodoro de Reina lo traduce como alazana, otros la traducen como roja o rojiza. En hebreo es adumá, y esta es una palabra que significa rojo, rojizo. Es la raíz, la misma raíz de la palabra adamá, las mismas consonantes, ¿se fijan? La alef, la dalet y la mem. Entonces adamá es la tierra rojiza de donde fue formado Adán, el ser de barro. Usted puede verlo en el programa número 4 del libro de Génesis del año pasado, donde hablamos de la creación del hombre, y ahí dice que tomó del Adamá, de la tierra rojiza, para hacer al Adán. Esta es la misma raíz, adumá, para rojizo. Pero también se identifica esta palabra con el pecado, según Isaías 1:18, donde dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos, y aunque sean rojos, adumá, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, aunque sean adumá como el carmesí. Y aquí está hablando del mismo concepto de la vaca rojiza, que en este caso está simbolizando el pecado. Pero bueno, ¿qué más nos dice aquí? Miren, luego tomará el verso 6 el sacerdote madera de cedro e hisopo e escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Es decir, ya está ardiendo como un sacrificio, se quema un olam, una ofrenda del todo quemada, la vaca roja, es decir, de cabello rojo, y luego se le añade cedro, que es el árbol más grande de las tierras de Canaán, y luego hisopo, que es el árbol más pequeño, y luego escarlata, que es el color rojo, es decir, le están haciendo como un aditivo, echándole ahí más rojo todavía. Pero fíjense lo que dice el verso 9, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, todo lo que quedó del olam, del sacrificio, del todo quemado. Con estos, a la vaca, al sacrificio se le echó cedro, se le echó hisopo, se le echó escarlata, y luego se recogen las cenizas, las pone fuera del campamento en un lugar limpio, las guardará la congregación de los hijos de Israel. Para el agua de separación es una expiación. Bueno, aquí el Talmud, según los antiguos rabinos, afirman que el sacrificio de la vaca roja fue el único de los mandatos de Dios que el rey Salomón no supo para qué servía. Lo curioso, el hombre más sabio llegó a decir, pues no sé para qué significa eso de la vaca rojiza. Pero vamos a ver algunas pistas, miren. No pretendemos, ¿verdad?, tener la sabiduría de Salomón, pero después en el proceso de la revelación de la palabra de Dios, ¿verdad?, que a nosotros nos ha sido revelado muchas más cosas con el tiempo. No es que Salomón no fuera sabio, simplemente que no se le reveló a su tiempo, ¿no? Pero bueno, hoy sabemos que se utilizaba con fines rituales. Se hacía un agua de las cenizas, se mezclaba en agua, y entonces para hacer de las cenizas una especie de antiséptico para lavar objetos, personas contaminadas, los que habían llegado, que habían tocado un muerto, que habían tocado sangre, que se habían contaminado tocando un leproso. Entonces esta agua era como un antiséptico, lo rociaban, lo bañaban con ella, y entonces servía para purificar. Pero además también el color rojo apunta a la sangre del sacrificio perfecto de Cristo, como el escritor a los Hebreos lo describe, ahorita lo voy a mencionar. Pero quiero también comentarles que hay un libro, La firma de Dios, de Grant Jeffrey, me llamó mucho la atención porque él habla de un enfoque científico de la palabra de Dios, tratando de descubrir que hay una inteligencia detrás del texto bíblico que no pudo haber sido generada de ninguna otra forma sino por revelación, incluso cosas que ellos ni entendían, ellos no conocían de bacterias, de gérmenes, y las leyes sanitarias que Dios marca, pues precisamente cumplían la promesa del Señor de que ninguna de las enfermedades que llegaron a los egipcios llegaría a ellos, y entonces le da una serie de leyes sanitarias. Ya habíamos hablado de ello en el pasado, pero ahora con esta solución de agua para purificación resultante del contenido de la ceniza del sacrificio de la vaca rojiza combinada con cedro, hisopo e hilo escarlata, ¿qué descubrieron? Bueno, que el aceite de cedro en esa agua de purificación provenía de una especie de enebro, de un árbol que creció en Israel y en el Sinaí. Pero también dice lo importante, el árbol de hisopo asociado con la menta y posiblemente con la mejorana produciría lo correspondiente aceite de hisopo, que es un antiséptico y antibacteriano natural, ¿no? Contiene el 50% de carbacrol, que es un agente antibacteriano que todavía se usa en la medicina actual, solo que hoy la producen desde el orégano. Es decir, esto era un antiséptico. Servía para los rituales de purificación, tenía un simbolismo también con el pecado y un simbolismo que apunta al sacrificio de Jesús, pero en sí sanaba, ¿no? Curaba, pues es. Ya el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 9, verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, haciendo alusión a las cenizas de esta vaca roja, rociadas a los inmundos, dice, santifican para la purificación de la carne. Aquí ya se está hablando de que hay una sanidad en la carne, hay una sanidad natural.
por medio de ese antiséptico. Pero luego dice en el verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y ahí está la conexión que hace el Nuevo Testamento, ¿no?, con la vaca rojiza, que también, aunque unos rabinos la conectan también con la quema del becerro de oro, pero bueno, yo no le hallo mucha conexión por ahí, salvo que fue un instrumento para sanar heridas, para sanar el pecado, que eso apuntaba a la sanidad que hay en el sacrificio de Jesús, como dice Isaías 53, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y aparte de sanar nuestras heridas del pecado, también sana las heridas físicas. Allá apuntaba este antiséptico de la vaca rojiza, que a propósito pues era una vaca muy peculiar, ¿no? O sea, cuando llegaba a salir una vaca, entre todas las vacas, las pintas, las negras, las blancas, las cafés, ¿no?, las grises, y salió una roja, échamela para acá, porque el Señor la proveyó para hacer este antiséptico y que sea la figura del sacrificio de Cristo, una ofrenda del todo quemada. La vaca rojiza era un olam, una ofrenda del todo quemada, era un sacrificio perfecto, como lo fue el de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto también finalmente conecta con el bautismo para la purificación del pecado por la sangre de Cristo, recordando en esa visión del Nuevo Testamento que todo lo que se dijo en el pasado era sombra de lo que había de venir en Cristo Jesús, pero sin embargo también tenía una funcionalidad. Bueno, pues ahí dejamos a la vaca rojiza y nos vamos al capítulo 20, donde habla de la muerte de María. Y aquí me encontré un dato interesante. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades, y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. Bueno, Miriam es otra forma de decir María también, ¿no? De hecho, Miriam es la forma hebrea para María en el español. Y Rachi, me encontré este comentario de Rachi, que ya les he mencionado que es un comentario de los judíos medievales sefardíes, ¿verdad?, españoles del siglo IX y X, y esa colección de escritos de esos rabinos medievales. Ellos dicen que murió María por el beso divino, así le llaman ellos, que es el destino final de los excepcionalmente justos, así como murieron Moisés y Aarón. Y bueno, esta es una tradición rabínica, no lo dice la Escritura, pero se los comparto, que me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, ¿qué será eso de morir por el beso divino, no? O sea, el Señor lo recogió de una manera especial, ¿no? Y lo podemos ver porque pues cuando también al final muere Aarón, hace un comentario también Rachi, dice que cuando ya el Señor le dijo que Aarón iba a morir, pues entonces lo sube a la montaña y luego le dice, recuéstate ahí, y Aarón se recostó, cierra los ojos, y Aarón los cerró, cierra tu boca, y Aarón la cerró, y ve con el Señor, y el Señor lo recogió. Y que Moisés también deseaba morir como su hermano Aarón, y el Señor se lo concedió. Bueno, eso es a lo que llaman ellos el beso divino, una muerte en paz, una muerte en las manos del Señor, una muerte sin temor, una muerte sabiendo que se ha cumplido el propósito de Dios en la tierra y que te vas con el shalom, la paz de Dios, y te despides de esta vida sabiendo que cumpliste el encargo de Dios para tu vida. Pero bueno, lo dejo ahí, la muerte de María. Nos vamos al verso 2 y viene otro capítulo aquí interesante, las aguas amargas de Meribá. De Meriba, bueno, yo siempre he dicho Meriba, pero ya que ve el hebreo es Meribá. Curioso, ¿no? Ya no, se me está olvidando el español, ya ni aprendo hebreo y se me está olvidando el español. Pero bueno, el 22 dice, como no hubiese agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y altercó el pueblo con Moisés, y hablaron diciendo, fuera bueno que nosotros hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Ya nos parece familiar esta actitud de Israel en el desierto, ¿no? Nuevamente murmurando.
¿Y qué hiciste? ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de sementera, no hay higueras, no hay viñas, no hay granadas, ni siquiera hay agua para beber. Otra vez Israel, ¿verdad? Volviendo a la misma actitud, peleando con Moisés, con Aarón, peleando con Dios, diciendo este no es un buen lugar. Al contrario, dicen es un mal lugar, es una mala idea que nos hayas sacado. Pero el centro de la queja era la escasez de agua, porque podríamos tener carencia de muchas cosas, pero cuando no hay agua, entonces empieza el clamor de veras, ¿verdad? Porque el agua es vida, sin agua no podemos sobrevivir. Pero el verso 6, ¿qué creen que hicieron Moisés y Aarón? Pues sí, lo que están pensando. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de la congregación y se postraron sobre sus rostros. Nuevamente, lo que hace el líder cuando hay problemas, ir a la presencia de Dios. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y háblenle a la roca que está en ojos de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la roca, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca, y les dijo, oigan ahora, rebeldes, ¿les hemos de sacar aguas de esta roca? Entonces alzó Moisés su mano e hirió la roca con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Bueno, aunque sabemos que al final esa roca representa a Cristo, ¿verdad? Que es el agua de vida, y Él es la piedra que desecharon los edificadores, pero el dato que queremos ver aquí de los comentarios es que la primera vez, dicen los comentaristas medievales como Rachi, la primera vez que golpeó, solo salieron unas gotas de la piedra, porque no se le dijo que la golpeara, sino que le hablara. Y bueno, y golpeó a la roca y le dio unas gotas. Esto no lo dice la Biblia, lo dicen los comentarios judíos, pero luego dice, y ya cuando la volvió a golpear la segunda ocasión, entonces ya salió mucha agua. Pero fíjense el resultado de esto. Y entonces Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no me creíste para santificarme en ojos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Y bueno, esta fue la sentencia para Moisés y Aarón de que no iban a entrar a la tierra que les había prometido. Iban a conducir al pueblo, pero ellos no iban a entrar porque no por golpear la roca, sino por no haber creído que solo se le tenía que hablar a la roca. Y bueno, esto también es una ilustración para el pastorado moderno, ¿no? A la iglesia se le habla, no se le golpea, para que dé su fruto, ¿verdad? Se le habla con la autoridad que Dios les ha dado, pero no se les golpea. Pero bueno, estas son entonces, dice el verso 13, las aguas de la rencilla, las aguas de Meribá, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. De ahí viene el nombre Meribá, que significa pleito, rencilla, ¿verdad? Entre dos partes. Y bueno, se cierra el capítulo 20 con la historia de los edomitas que le niegan el paso a Israel. ¿Cómo está esto? Bueno, Moisés envió, dice, embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que ha venido. ¿Por qué le dice tu hermano? Bueno, los edomitas eran descendientes de Esaú, pues el hermano era de Isaac, ¿verdad? Hijos de Abraham ambos, pero en esa división que hubo, bueno, dijo en Génesis 25:30, para ubicarnos, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese potaje rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Entonces eran los hijos de Isaac, Jacob, Esaú, y entonces eran hermanos. Los edomitas eran los descendientes de Esaú, que hay otro dato interesante, Edom pues tiene las mismas consonantes que Adamá,
que Adán, que Edumá, que ya veíamos que es rojo, y de hecho se les dice los edomitas porque vivían en una tierra rojiza de donde se extraía el cobre. De ahí están las famosas minas de Salomón. Ahí fue edificada posteriormente la famosa santuario de Petra, ¿verdad?, labrada en la tierra roja, en las piedras, en los cerros rojos, en una ciudad esculpida, y fueron enemigos constantes de Israel, aunque eran hermanos, descendientes de hermanos, ¿verdad?, y familia. Sin embargo, siempre estuvieron en constantes pleitos. Fueron conquistados en tiempos del rey David, en la caída del primer templo en el 587 por Babilonia. Al parecer también participaron del saqueo de la ciudad. Salmo 137:7 dice: acuérdate, oh Jehová, contra los hijos de Edom en el día de Jerusalén, los cuales decían: arrástrenla, arrástrenla hasta los cimientos. Y bueno, entonces ahí los comentaristas, los historiadores dicen que los edomitas, cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén en el 587, pues también participaron en el saqueo de la ciudad. O sea, hubo un odio, desde el odio que se tuvieron Jacob y Esaú al principio, eso lo transmitieron a todas las generaciones. Fíjense qué importante es sanar las heridas y no sembrar odio en las generaciones, porque eso va a durar para siempre. Entonces hay que sanar las relaciones. Sus diferencias continuaron, entonces también incluso en tiempos del segundo templo. Y fueron, también dice la historia, que fueron derrotados por Judas Macabeo, obligados a guardar la religión judía, que dicen que también que fue la única ocasión que los judíos utilizaron la fuerza para imponer a alguien su religión, en este caso los edomitas. Pero bueno, todavía en tiempos de Alejandro Magno, pues ellos se helenizaron, se hicieron de la cultura griega, aceptaron el idioma de Grecia. Posteriormente, fíjense hasta dónde llega. De los edomitas vendría Herodes, de sangre edomita, para ser nombrado rey de Judea por los romanos, y obviamente despreciado por los judíos porque no era de sangre judía, era sangre edomita. Y vemos todo el daño que hizo este Herodes a los judíos. Ya después de la caída de Jerusalén, fíjense, en el año 70 dice la historia que 20,000 mercenarios edomitas se dedicaron a intentar exterminar a los judíos. Es el odio de siglos atrás, generaciones después, y esto pues precisamente se manifestó también cuando Israel tenía que pasar desde el Sinaí a las tierras de Canaán por las tierras de Edom, y los edomitas le dijeron: por aquí no pasas. Es decir, un pleito casado por siglos. Y eso, aunque le explica ahí Moisés: nuestros padres salieron de Egipto, los egipcios nos maltrataron, clamamos a Jehová, les explica la historia, ¿no? Y ahora estamos aquí en Cádiz, al extremo de los confines, te rogamos que pasemos por tu tierra, mira, no te vamos a tocar la labranza ni tus viñas, no vamos a beber agua de tus pozos, vamos a ir por el camino real, sin apartarnos. Edom le dice: no vas a pasar por mi país, y de otra manera voy a salir a ti armado. Y los hijos de Israel: oye, pero vamos a ir por el camino real, si bebemos agua, nuestros ganados, te vamos a pagar por ella, no haremos otra cosa, pasaremos a pie. Ni diciendo que iban a tener un beneficio económico, una derrama económica el paso de Israel por Edom. Le dijeron simplemente no. Y entonces le dijo: vamos a ir con mano fuerte. Y según Rachi dice que mano fuerte constituye una alusión característica propia de los edomitas, heredada de Esaú, ¿no? La disposición a recurrir siempre a la violencia para solucionar las cosas, como intentó acabar con su hermano Jacob, ¿verdad? Israel. Y bueno, entonces ahí Edom no los dejó pasar. Este episodio queda en veremos. Los israelitas deciden no pasar porque en ese ínter muere Aarón, y entonces ya muere en el monte Or. Y aquí el último detalle que quiero mencionar, que en el monte Or significa, ¿verdad?, una montaña sobre otra. En hebreo es Or Haar, una montaña sobre otra, porque monte es Ar, y el monte Or entonces es una montaña que está sobre la otra. Pero bueno, unas curiosidades ahí del hebreo. Entonces Jehová y
y Moisés y subieron al monte Or y ahí esperaron y luego desnudaron, dice Aarón, y sus vestiduras para dárselas a su hijo. Les quitaron las vestiduras sacerdotales para dárselas a su hijo porque Dios les había prometido la heredad del sacerdocio. Y el Tanjamá, que es un comentario rabínico, dice: afortunado eres, Aarón, porque podrás ver tu corona del sacerdocio transmitida a tu hijo Eleazar, que es algo que yo no podré ver. Y como todos sabemos, a Moisés no le heredó su liderazgo a ninguno de sus hijos, se lo heredó a Josué, ahí a Joshua, y no tuvo esa dicha que sí tuvo Aarón de heredarle su ministerio. Se quitó sus vestiduras sacerdotales antes de morir, y entonces subieron al monte Or, y entonces ahí hizo el ritual de desvestir a Aarón, vistió a Eleazar, lo ungió en cierta manera para sacerdote, que le diera continuidad al sacerdocio arónico, y entonces ahí terminó la vida de Aarón. Y pues ya posteriormente Moisés moriría de una forma muy similar. Y con esto termina el capítulo número 20 del libro de Números. Rápidamente hemos cubierto 4 capítulos, pero bueno, creo que tocamos las cosas más interesantes. Bueno, hasta aquí llegamos, familia, se nos acabó el tiempo. Pues un saludo para todos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a ver rápidamente aquí si podemos mandar un saludito a los que nos están escuchando. De hecho, le mandamos un saludo al hermano Elías, me habló ahorita que va de camino a Chihuahua y ahorita le estuvimos ahí orando por él. Aquí tenemos precisamente el hermano Elías, ¿verdad? Y bueno, la hermana Griselda, que me está acompañando, que excelente tema. La segunda iglesia, bendiciones familia. Mi esposa Eva Sarabia, bendiciones de Las Vegas. Ruth Gil, hermana, gracias por escucharnos. Ernesto Félix, excelente secuencia, paz de Cristo. Luz María Ibarra, bendiciones, pastor. Fabián, amén, bendiciones. Norma Duarte, santo Dios de Israel, bendiciones, pastor. Saludos a cada uno de ustedes, gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes. Soy el pastor Jorge Solano de la Segunda Iglesia Apostólica y esperamos que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Hermana Griselda en los controles, muchas gracias, Dios te pague. Ánimo. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por la estación que da vida.